Ruta 21, kilómetro 17. Yo sé que muchos de ustedes saben por qué se llama kilómetro 17, pero para que no se estén haciendo la pregunta, kilómetro 17 tiene que ver con San Juan 17. San Juan capítulo 17. Luego usted puede continuar la lectura de las Escrituras a través de las pantallas que vamos a tener. Y lo que estamos aconsejando no es una imposición, es solo un consejo por lo que vamos viendo y percibiendo, que es una buena estrategia que si usted sufre de distracciones, se concentre en el mensaje. Ustedes saben que el mensaje queda subido por unas horas en las redes, también está disponible, se los podemos regalar, pero es lindo que si estamos en el auditorio, como lo estamos haciendo, es prestar atención al mensaje y tampoco es una obligación. Usted puede hacer aquí con la libertad, con aquello que le quede y le ayude a la edificación de su vida y también la predicación del Evangelio. Hemos tomado un compromiso de no ignorar al comienzo de cada mensaje la razón por la cual vivimos, existimos y desde allí, si queremos decirlo por esta mañana, nos congregamos. Primero porque creemos que por encima de toda la historia humana está el propósito eterno de Dios que gobierna todas las cosas. El propósito eterno de Dios es la línea de la vida humana. Define qué tipo de personas somos. El propósito eterno de Dios. Y ese propósito eterno de Dios es el anhelo ardiente del corazón de nuestro Padre, de ser conocido por todos aquellos que fueron alcanzados para salvación y que son ahora hijos de Dios. El propósito eterno de Dios es el eterno deseo de Dios de darse a conocer como Padre y que todos aquellos que han experimentado esta salvación ahora son hijos de Dios. Por ser hijos de Dios son participados de la vida eterna. Pero esa vida que es eterna tiene un lapso de vida temporal. Y esa vida temporal es la que justifica su nacimiento del vientre de su madre. Usted nació en el vientre de su madre, tuvo padres naturales que le proporcionaron un cuerpo físico, biológico, y que por haber nacido fuera de ese programa del propósito eterno en el aspecto natural, la mayoría de nosotros nacimos en hogares a donde nuestros padres no fue lo primero que nos dijeron, que debería de ser lo que sucede, que apenas vamos teniendo conciencia de vida, nuestros padres deberíamos de decir que somos, que ellos no son nuestros verdaderos padres. El trauma del hijo adoptado, ¿verdad? Que los padres tienen que hoy resolver cuando adoptan un hijo, cómo saber cuántos traumas hay hoy en muchas personas que no se les dijo que sus padres biológicos le habían aceptado, otros se tienen que hacer averiguaciones, es traumático, es un hecho social real fuerte. Bueno, en la vida del espíritu el trauma es casi parecido, porque nuestros padres deberían de haber dicho de que el verdadero padre de nuestra existencia no son ellos, sino que fue Dios que nos preconcibió desde la eternidad para un propósito eterno y que en todo caso ellos participaron con la parte desechable de nuestra vida, que nuestros padres solo participan biológicamente en lo que algún día será el almuerzo de unas cucarachas, pero que deberíamos de aprovechar nuestra existencia corporal para aprobar nuestro entendimiento de qué se trata la vida. Ese es mi compromiso y por eso yo predico el Evangelio, para notificarlo a usted que sus padres biológicos no son sus padres biológicos solamente, sino que usted tuvo una excusa de nacer. Algunos en hogares biológicamente claros y otros no, pero todo eso sería absorbido
si la vida se tratara de conocer al único Padre a quien nosotros le rendimos toda gloria, toda honra, a quien le rendimos adoración y que se debería de convertir en nuestro modelo y es a donde queremos llegar cuando nuestra vida biológica termine para conocerle tal cual es, porque la verdad que es bastante incómodo vivir en la tierra sin conocer realmente a nuestro Padre. ¿Cuántos quieren conocer a su Padre tal como es? Eso es fe. Mientras tanto tenemos fe. Dice la palabra que la fe durará, pero cuando toda la fe se haya consumado en nuestro cuerpo, ¿qué va a permanecer? El amor, porque ya no necesitaremos fe, sino que vamos a experimentar el amor del Padre. Y este es el Evangelio. El Evangelio es que los hombres deben de ser salvos de su biología para llegar al conocimiento de su realidad espiritual. Para eso vivimos. Y la mejor manera de predicar lo que tenemos es congregándonos en este lugar, oyendo, predicando la palabra, enseñándolo. Pero todo esto un día dejará de ser y lo que quedará es lo que es nuestra convivencia en la familia de Dios por una eternidad. ¿No le da alegría esto aunque no lo entendamos? ¿Mm? No es una incógnita, es un misterio. Una incógnita es una especulación, un misterio es una realidad, solo que no lo conocemos. Pero eso a mí me da fe, me da ganas de estar acá, de verlo a ustedes, asumir riesgos, que uno te saluda, que el otro no te saluda, que tomamos medidas. Me dan ganas de ponerme el saco y el traje, me lo preparo el día sábado, porque sé que todas estas cosas hacen de que podamos tener una jornada agradable y que deje una medida de hambre de conocer al Señor. Quienes ignoraron el capítulo 17 de Juan no llegaron al final de sus días biológicos en fe. Esa es la urgencia de la predicación. Quienes ignoraron el capítulo 17 de Juan y no lo indagaron, no lo estudiaron, sean como humanos naturales o aún creyentes que se denominan creyentes. Si ignoramos San Juan 17, ignoramos el fundamento de toda la existencia y manifestación del Hijo de Dios en la tierra. Y eso afectaría toda nuestra fe. Y si hubiese aquí alguna persona que nunca ni siquiera supo que había tal Padre, que es el verdadero Padre que tenemos, y que los padres biológicos podemos solo colaborar con ese Padre celestial. ¿Cómo podemos colaborar? Siendo lo más parecido que la Escritura dice que es nuestro Padre. Tampoco tenemos mucha información porque al Padre no lo ha visto nadie. Y Él solo se da a conocer a quien Él quiere a través de su Espíritu. Pero como personas que hemos sido invadidas por la salvación, un hecho de su gracia, tampoco que somos salvos porque fuimos mejores, sencillamente un día se nos habló de la gracia de Dios, creímos, confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y sin esperarlo demasiado ni entenderlo, su vida comenzó a habitar en nosotros. Y ahora somos salvos, y ahora somos hijos, y ahora podemos participar de la familia de Dios, y ahora sí puedo decir que el Evangelio está en mí, y porque está en mí lo puedo predicar, aunque sea en su versión más reciente. Por eso es tan lindo cuando las personas experimentan esos primeros días, la salvación y la impartición de la vida del Espíritu. Es maravilloso porque son los momentos en los que más le hablamos a otros de esa realidad, porque nos encontramos como ese juguete nuevo que nos regalaron. Nada más que eso luego debe de ser madurado. Sirve para el comienzo. Por eso si usted el Evangelio le está causando una experiencia de alegría y de gozo, comuníquela sin demasiada teología. Usted no necesita ser un teólogo para decirle a otras personas acerca de esta realidad. Yo solamente me ha llevado 7 minutos decir todo lo que creo y por lo que vivo, así que no hace falta más. Usted comparta,
no se vuelvan ni nos volvamos rancios, olor a naftalina, que porque hace 10 años que vamos a escuchar de la Biblia, ya no le compartimos a otros. Si nosotros no compartimos es porque ya no tenemos. Si no compartimos porque no tenemos. Por eso que cuando usted tiene esa experiencia, si oye una palabra del Señor, añade a su vida, incrementa la fe, no se la guarde, compártalo con otros. Ojalá el otro sea alguien de su casa, de su familia, diga esto es lo que estoy viviendo, porque solo compartimos lo que no tenemos. No se llene la cabeza, que se llenan luego en los nichos eclesiásticos de que usted tiene que prepararse, usted tiene que ser un teólogo. Está bien, yo creo en eso, en un sentido. Pero mira, hermanos, para dar vida es a través de hablar de la vida que tenemos. Así que si usted ya no tiene ganas de compartirle el evangelio de otro, no es un asunto de ganas, es que no tenemos. Y cuando tenemos el deseo de darlo. Así que sirva esta palabra como una exhortación. ¿Cómo estás en tu compartir del evangelio con otros? Anímese, porque hemos oído que el corazón generoso es un corazón que Dios va a guardar, va a preservar. Y la generosidad, en su más alta expresión en la vida humana, es hablarle a otros del amor que estamos experimentando en Dios. En este tema, kilómetro 17, estamos en un nuevo Colina 23. Para aquellos que están oyendo esto y no saben de lo que me refiero, quiero decirles que cuando estábamos en el año pasado y antes, porque ahora es antes de la pandemia y después de la pandemia, veníamos compartiendo por 2 años todo lo que fue nuestra escuela de oración. Cuando llegamos a la clase 23, notamos que esa clase no podía quedarse allí y apareció el tema de Colina 23, a donde grabamos una serie de módulos que le pedimos a los pastores de Manantial de Vida que lo pudiesen oír, recibir y hasta debatir. Ese Colina 23 estuvo clasificado para los pastores hasta ahora, pero hoy liberamos los archivos. Entonces, más trabajo para institucional, los próximos días para todos aquellos que tengan el tiempo y deseen, pueden solicitar, el título es Colina 23 y Colina 23 puede ayudar y mucho para entender cuando un tema que estamos predicando es amplio, para no saturarlo en un día, lo dispensamos en varios. Así que, kilómetro 17, me voy a quitar la tensión de tener que decirlo todo lo que creo, hasta donde veo que esto dice, pero va a meritar que le demos tiempo. Porque de esto tiene, como se dijo recién, son pasajes y escrituras de los cuales mana vida. Lucas me preguntó recién qué significa mana mientras que el pastor Claudio hablaba. Digo, de mana, le dije. De manantial. Mana. Ahí viene la palabra manantial, que da, que saca, que provee. Entonces, esto es un domingo por lo menos para mí en mi cabeza. Es el resumen de lo que venimos hablando y también es la partida de lo que queremos hablar. Y que en medio de todo eso, el Espíritu de Dios se las arregle para que hoy sean añadidas más personas a esta salvación. Amén. Que sean añadidas y que las personas que están oyendo esto por primera o segunda vez, yo no tengo la carga de que si lo entenderán o no. Mire, si podemos entender algunas cosas que nos pasan en la vida, cuánto más no vamos a poder entender una expresión de amor. Porque Dios no está queriendo que entendamos un mensaje. Dios lo único que quiere es que experimentemos su amor, su eterno amor en nosotros. Amados, nosotros como generación de un serio conflicto, derribar creencias culturales por creencias verdaderas. Esto no es un asunto de Juan ni de Manantial de Vida, es un asunto que hasta donde puedo verlo es absolutamente global. Los apóstoles decían que la tarea de la predicación era derribar argumentos.
Nuestra lucha es de argumentos. Un argumento, entre otras cosas, es una creencia, una forma de creer. ¿Y por qué no es un pensamiento y es un argumento? Porque se ha llevado toda la vida en usted y en mí en construirse. Y es una estructura cementicia dentro de nuestra forma de pensar. Es un argumento porque va a gobernar todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida, por lo menos las trascendentes. Un argumento no se va a meter en tu vida para saber si usted va a tomar una bebida de una marca o de otra marca. Usted necesita un argumento, eso funciona a nivel de los gustos. Pero un argumento va a aparecer dentro de nuestra construcción mental cuando lo que usted quiere creer y yo desafía nuestra conformidad y comodidad alcanzada, porque un argumento es un lugar cómodo en el que encontramos nuestra forma de hacer la vida. Es un argumento, es algo serio. Y no necesariamente un argumento es un demonio con pijama rojo y con cuernos y que está tan a la vista. Un argumento puede ser algo muy bueno, que nosotros, es más, son argumentos y están en nuestra vida porque nosotros le hemos compartido el ADN de nuestra vida. Entonces, son parte de nuestra vida. Los argumentos no son cosas que aparecen en la noche y te despiertan, aunque pueden hacerlo, pero conviven con nosotros, tienen una alta aceptación, nos hacen tomar decisiones que generalmente, si no son argumentos espirituales, son absolutamente humanos y carnales. Ahora, dicho esto, que podríamos quedarnos toda la mañana allí, digo que nuestro conflicto presente es derribar argumentos y creencias culturales referentes a la fe. Referentes a la fe. Porque nosotros vivimos en un mundo o en una parte del mundo a donde culturalmente creemos cosas que suenan bíblicas y esa es una de las trampas más tremendas de la ignorancia que producen las tinieblas en medio de una generación. Cuando el catolicismo romano invadió esta parte del mundo, produjo en la creencia de las personas durante siglos cosas que suenan bíblicamente aceptables. Esto no tiene que ver con usted, esto no es una guerra de religiones, yo le pongo nombre y apellido porque a eso fui llamado, usted puede obviar los títulos y los nombres, pero quienes estamos aquí tenemos que ser claros cuando enseñamos. El catolicismo romano y todas sus derivaciones, aún muchas líneas llamadas protestantes o cristianas o evangélicas, han trabajado por ignorancia, con intención o sin intención, en construir argumentos que al sonar bíblicos son culturalmente aceptables, no por eso espirituales, no por eso divinos. Entonces nuestra guerra en términos no ideológicos, sino de batalla de fe, es cómo podemos lograr como generación derribar las creencias culturalmente aceptables y bíblicas por las verdades reveladas de Dios a nuestro espíritu y que tienen un punto de conflicto. Se dice igual en la Biblia, pero no es lo mismo. Entonces ahí donde nuestros argumentos equivocados se esconden y muchas veces usted se va a oír a usted mismo y yo a mí mismo decir, sí, pero la Biblia dice, es más peligroso esa batalla que todas las demás. Si usted me pregunta una elección, yo prefiero encontrarme con un ateo que me debata desde el otro lado de la pared que encontrarte con un creyente que ha construido su error bíblicamente hablando. Sea católico, y más si le dicen, y yo soy un buen católico y practicante, ¿eh? Tiene el vocabulario, tiene... Y este solamente es una expresión porque es ruta 21, kilómetro 17, porque sin entender esta construcción cultural, amados, usted tiene que saber que cuando Jesús
se manifestó en la tierra para mostrar su expresión como hijo de Dios dentro de su cuerpo, todas las personas que la oían eran personas escrituralmente correctas en términos del sonido de las escrituras. La guerra en la tentación fue una guerra escritural a cancha nivelada. Es decir, Satanás tentó a Jesús con palabras escriturales. Y Jesús le respondió con escritura. Es decir, que cuando usted discute bíblicamente con otras personas, usted tiene una guerra cancha nivelada que no tendría que esperar éxito, porque sabe cómo va a terminar el partido: 0-0, 1-1, 2-2, 3-3. ¿Por qué? Porque nuestro conflicto no es un conflicto escritural, nuestro conflicto es de fe. Las personas que ganan en la vida no son las que tapan a otros con versículo bíblico ni con religión. Son aquellos que en el transcurso de la vida pueden mantener firme la confesión que declararon en el primer minuto en que la salvación de Dios llegó a sus vidas. Esto no se trata de quién sabe, sino quién cree. ¿Quién cree? Y esa es nuestra batalla. Quiero hacer referencia, por eso le dije que un domingo en mi cabeza, lo que a usted quizá no le podría importar mucho, pero sí se lo digo porque yo le rindo cuenta, es qué pasa por la cabeza cuando vamos a estar un domingo como este. Lo que venimos hablando, y cito Hechos 6, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: acá están los apóstoles, ya el Señor Jesucristo no solo ha resucitado, sino que ha ascendido y el poder del Espíritu Santo está en ellos. Ellos llegaron a una conclusión dada al momento que estaban viviendo social. Había mucha gente que se había quedado en Jerusalén, todos querían oír la palabra, pero los recursos que había para alimentar a esas personas, recursos que había para poder tener a esa gente y que recibiesen la palabra del Señor, como se nos explicó recién, había producido un estado de injusticia. Anótelo allí, todos los días tenemos que estar atentos de no ser metidos en un estado de injusticia, porque si seguimos violentando la justicia de Dios, para lo que Él nos llamó, esta generación será una anécdota. Porque cuando la justicia de Dios se va de tu vida, usted y yo quedamos como verdaderos robots religiosos sin producir vida en otros. Entonces, claro, cuando empezaron a ver los apóstoles que las necesidades de las viudas hebreas y griegas estaban planteando una discusión, ellos dijeron: no es justo, no importa, el tema da para mucho, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es nuestro estado de justicia. La pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir una vida justa según Dios todos los días que nos queda de vida? Según Dios, no inventando religiones. Esta es la palabra. Las maneras de manera continua. Si Dios hiciera silencio, el universo explotaría, porque todo está sustentado por su palabra. Y eso es gracias hermanos, es una buena noticia lo que acabo de darles, solo que me parece que están muy atentos. Cuando una persona dice: hace tiempo que no oigo a Dios, la respuesta es tu oído. No es grita más fuerte, Señor, háblame. Si Dios se calla, usted lo va a notar porque va a empezar a necesitar como una cosa así que... Usted vive porque Dios habla. Es más, habla tanto que Él es la palabra. O sea, la sustancia de Dios es la palabra. Y Dios no tiene que decidir hablar. Dios no puede callar. Y Dios habla. Ese sonido de Dios hablando,
hablando. Dios habla con voz audible, Dios habla por las personas, Dios puede hablar por un burro, Dios habla por la creación, Dios habla por personas menos inesperadas. A veces usted cree que está haciendo usted un trámite en la vida y lo que tiene delante suyo pues una cosa que no se parezca a Dios, pero Dios en su compromiso de hablar puede obviar lo que para usted es aceptable para traer un sonido a su vida. Los apóstoles dijeron, no es justo que dejemos el sonido de Dios para servir a las mesas. Y aquí también obedecieron al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo le dijo, cuidado que no vaya a ser que por volverse buenos dejen de ser justos. Porque cualquiera de nosotros viendo una necesidad podemos obviar todo, no, porque la necesidad, y ya Jesús le había dicho, cuando la mujer dio la ofrenda de los 300 denarios que posiblemente valía ese perfume, el Señor dijo, cuidado porque ustedes van a tener la permanente tentación de que por lo bueno dejen de hacer lo justo. Y si usted se pasa la vida haciendo lo bueno, abandonando la justicia de Dios, entonces terminará sus días en la fe frustrado, porque Dios no está buscando gente que sea buena, Dios está buscando a justos para medir su justicia en la tierra, para que su reino sea conocido. Y Jesús le había dicho, pobre habrá siempre entre ustedes. Y eso no significa que no hay que ayudar a los pobres, pero nunca más al pobre, nunca ayudes al pobre si te cuesta la justicia de Dios. Y eso tiene mucho que ver con el Evangelio de la gracia. Nosotros no tenemos deuda ni con ricos ni con pobres. Nosotros no tenemos deudas con los necesitados. Solamente la gente justa que vive la justicia de Dios puede ayudar a los pobres y a los necesitados. ¿Con qué ánimo ayudamos a los pobres, a los necesitados? Para que ellos por nuestra obra de amor puedan entender la justicia de Dios, porque si no estamos haciendo gente subsidiada para manipularlos. Nosotros no queremos pasarnos la vida ayudando a los pobres, a los mismos pobres. Queremos ayudar a pobres que nos ayuden a nosotros si somos pobres, si tenemos una necesidad, pero el fin de la ayuda nunca es ayudar al pobre, es posicionarnos en la justicia de Dios para que en la ayuda que los justos dan no se vea usted ni me vea yo, sino que se vea el Señor. Y el Señor, cuando ve a las personas justamente ayudadas, Él no las deja pobres, sino que las va a llevar a un estado de justicia. Y aunque a la gente no le cambie su condición económica, nosotros no estamos en la tierra para cambiarle la condición económica a las personas. En todo caso, esa será la expresión de la justicia de Dios en su sola potestad. Sí tenemos el compromiso de predicar la justicia de Dios y que esa justicia se manifieste de muchas maneras. Hay gente que por haber experimentado la justicia de Dios murieron por esta fe. Otros fueron empobrecidos por esta fe, otros fueron enriquecidos. En todo caso, será un acto de Dios como esa justicia. Lo que sí nosotros no podemos negociar es que las personas lleguen a vivir justamente para el Señor. Amados, esa justicia radica en entender Juan 17, kilómetro 17. ¿Sabe usted que Jesús pasó mucho tiempo de su vida orando? Particularidades de este mensaje. Jesús pasó muchas veces orando. La Biblia dice que se iba a orar solo, se apartaba de los discípulos. Es más, en una oportunidad enseñó a orar, pero ninguna oración fue tan registrada como esta. Es la oración más larga de toda la Escritura. Y fue de todas las que Jesús hizo, la que se permitió que se escribiera. El Señor ya había enseñado sobre cómo orar y dijo, Padre nuestro. Pero en esta oración no es la oración de un maestro enseñando a orar, sino la de un hijo comunicándose con su Padre. Es la comunión. Esta es la oración del Evangelio. Todos los hombres y mujeres de Dios de la historia que hoy nosotros tenemos sus libros,
sus diccionarios, tenemos sus comentarios, todos los que yo he leído y he podido acceder investigando con tiempo acerca de esto, fueron hombres que se determinaron girar su vida a través de la verdad revelada de Cristo en la oración que Él hizo a su Padre. Por lo tanto, creo que este tiempo, que mientras que el mundo se debate y nos debatimos todo en cómo vivir todos los días, yo te aconsejo, te exhorto, te consuelo y te animo en el Señor a que te metas en esta oración. Busques, indagues, ores, porque esta oración, si es ignorada, no llegas. No llegas al final de tus días, como oímos recién. Mantener un corazón contento en el Señor. Mantener un corazón que no se pudra, que no se corrompa, que no se debilite, servir a las personas, conseguir ingresos para que tu familia viva, sobrellevar las ingratitudes de las personas. Es una tarea de todos los días que si esta oración no se revela en nuestras vidas, de aquí a 40 años la vida y el evangelio rancio habrán limado tu vida y la mía. Así que yo quiero decirles a dónde encontramos nuestros lugares de fortaleza. Esto es como una mesa libre. Cada vez que sientas que lo que haces, que estás haciendo y tiene que enfrentar situaciones críticas en tu vida, no salgas. El Evangelio no está pensado para el WhatsApp, está pensado para conocer al Señor. Trata de buscar y de usar todos los recursos. Por eso es que de lo que de nosotros depende, como ministros de la palabra, vamos a dedicar nuestras reuniones públicas a algunos mensajes. Por eso no estamos nerviosos con el horario. En 15 a 20 minutos yo voy a terminar y kilómetro 17 se convertirá para usted y para los que viven bajo esta administración en una fuente de inspiración y de consuelo, porque lo vas a necesitar hoy y lo vas a necesitar proféticamente por los próximos 70 años que Dios te dará en la tierra. No estamos apurados. Esta oración es tremenda. Yo creo que la Biblia es un libro compacto, que no le falta ni le sobra nada. Y creo con acierto las palabras dichas, que no nos atrevamos a sacarle a las Escrituras nada. Dicho esto, digo, si le sacamos San Juan 17 a la Biblia, muchísimas cosas no tendrían sentido en la fe. Si sacamos a Juan 17, es más, si no lo ponemos en esta categoría a San Juan 17, y cuando digo San Juan 17 digo todo el Evangelio de San Juan, o sea, nada de lo que leamos en la Biblia tendría sentido, porque toda la doctrina cobra forma en la confesión, porque más que una oración, fueron las conclusiones de Jesús de cómo se vive y es posible ser vivida la vida en la tierra si tienes a un Padre en el cielo. Oh, gloria al Señor. Señor, te doy gracias por esta preciosa mañana. Es el poder de tu Espíritu el que inunda estos lugares. Señor, es la comunión de los santos y el hambre que cada uno de ellos trae. Señor, porque sabemos que hoy se derriba toda especulación humana, toda religiosidad. Yo te pido que los próximos minutos sean de luz para este lugar. Porque tu luz, Señor, ordena los mundos, es tu luz la que sana a los enfermos, es tu luz la que ordena nuestros pensamientos, es tu luz la que nos mantiene en el eje por lo que creemos y vivimos. Señor, consuela corazones hoy, libra a mis hermanos de enfermedades en cualquier lugar del mundo. Señor, si alguien que está oyendo está con la enfermedad del presente momento y siglo, te pido que los sanes, Señor, que aceleres los procesos, que haya liberación a los oprimidos por el diablo, por los sistemas del mundo, sean libres en Cristo Jesús. Aleluya. Me llama mucho la atención cómo Jesús en el Evangelio de Juan usa la expresión, estas cosas os he hablado para. Estas cosas os he hablado para.
Y yo ayer escribí en el título, el Señor hablaba para algo. Y yo espero que lo que hablemos en esta mañana aquí sea una guía para todo lo que hablemos esta semana, ¿no? Entre nosotros. Porque la pregunta, si usted me pregunta hoy, ¿para qué nosotros nos paramos aquí a hablar? Para que esto que hablamos sea para algo, para que sea después lo que se habla en los momentos serios de su vida y pueda ser añadido a aquello que nunca se podrá decir en público, pero que el Espíritu de Dios sí lo puede añadir al corazón de los santos, con la dulzura que Él lo hace, con la claridad que Él lo hace, con la paz con la que Él lo hace, de la forma que Él lo hace. Pues el Señor te mete una bomba y usted dice, qué lindo qué lindo que cae el polvo, ¿verdad? Mira cómo se nos está cayendo el techo, mi amor. Mira qué hermoso, cómo las paredes de lo que creíamos hasta ahora. Pero cuando las personas a veces decimos algunas cosas con ámbitos tan amplios como estos, creamos una controversia que no queremos crear. Tampoco le esquivamos, pero sería bueno que si estas cosas se hablan, Dios siga hablando de estas cosas a nuestro espíritu. En San Juan 15:11, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Jesús fue intencional, el gozo no va a venir porque yo lo piense, sino por haber oído al Señor. Estas cosas he hablado para que mi gozo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir un mayor gozo del Señor? Bueno, hay que oír al Señor, porque el Señor habla para gozo, ¿sí? Segunda cosa, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir con una vida con menos tropiezo? No invente, hay que oír al Señor. Yo les he hablado para que no tengan tropiezo. Acá la palabra tropiezo es para que no camines pensando que no los tendrás, sino que los preveas. ¿Qué es un tropiezo? Es algo que está y que usted no vio. ¿Sí? ¿Cuántos registran que alguna vez tropezaron? No oímos al Señor. ¿Cuántos quieren tropezar menos? Oigamos más al Señor. Así que dígale a la persona que está a su lado, más si es de su burbuja, nunca pensé que iba a decir tal cosa, dígale, querido, querida, si está cerca, es porque hemos tenido algunos tropiezos juntos. Entonces, para evitar tropiezos, hay que oír al Señor. Y también dice el Señor, estas cosas os he hablado en alegorías, pero viene la hora en que ya no les hablaré más por alegorías, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. ¿Qué es un mensaje claro de Dios? Un mensaje claro de Dios es hablar del Padre. Mientras que nosotros somos creyentes alegóricos, siempre vamos a oír el Evangelio desde nuestro ombligo y necesidad. Pero el Evangelio que habla Dios no es el Evangelio que lo mejora a usted, es el Evangelio que vincula al Padre con sus hijos. Y de eso se trata el Evangelio. La oración de Jesús son conclusiones de cómo un humano ora. Y voy a dejar esto que tengo acá para la próxima. Pero en San Juan, capítulo 17, vamos a leer solo algunas cosas y entusiasmarnos en el Señor para que esto despierte hambre. Estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas habló Jesús? Las que le acabo de decir. ¿Habló para qué? Para que tengan gozo. ¿Para qué? Para que no tengan tropiezos. ¿Qué les habló? Para que muden de la alegoría al conocimiento del Padre. Les habló y les habló y les habló. Ahora, cuando llegamos al capítulo 17, Jesús deja de hablar con los discípulos y comienza a hablar con su Padre. Esa es la diferencia. Estas cosas les hablo. Y cuando va a sacar conclusiones, ¿con quién habla? Con su Padre. Esto es el Evangelio. El Evangelio es un hijo hablando con su Padre. Y esta es
la médula de la oración. Por eso que la cristiandad ha tenido siempre problemas y obstáculos. Yo sé que esto es un hecho cultural, pero ha tenido obstáculos en la oración. Yo no sé de dónde sale, pero las personas dicen la verdad que yo he descuidado un poco la oración. Sí. Es más, hoy no oré como debía haber orado. Es como un rollo que portamos, ¿no? Claro, cuando nos tomaron las religiones, nosotros a la oración le dimos un contexto como de vamos a una reunión y oremos. Pero la oración no es una actividad de los creyentes, no es un programa. Es el punto padre y el hijo. Lo que une a un padre y a un hijo en la gestión es la oración. Y no la oración medida en tiempo, sino la oración medida en vida. Por eso nosotros cambiamos hace 4 años atrás vida de oración por oración de vida. ¿Cómo está tu vida de oración, hermano? Pues yo no tengo vida de oración, sino que tengo una oración de vida. O sea, si me desconecto medio minuto, entonces habrá tropiezo, perderé el gozo, no tendré... ¿Por qué? Porque la oración es la forma en la que el hijo se vinculó con su padre cuando estaba en esta habitación. Y toda la doctrina de la palabra predicada que los apóstoles decían que no debía de ser dejada el sonido del Padre. Y el Hijo, entendiendo el sonido, o sea, si yo oigo a Dios, lo más probable que mi boca pueda hablar de lo que he hablado, porque mi boca reproducirá lo que oigo. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, papá o padre, si tú y yo no nos llevamos bien, no. O sea, y empiezan los negocios del padre que ya Jesús había advertido, ¿no? Y eso es una oración linda, ¿no? Oh, padre, esas oraciones aburridísimas, religiosas. No, padre, la hora ha llegado. Anote este punto allí. El Evangelio tiene horarios espirituales. El Evangelio comprende horarios espirituales. Que por habitar en el tiempo ocupan un lugar en el cronos, pero son espirituales. Por eso usted va a encontrar en la Biblia que Dios esperaba 500 años, 600 años, porque Dios no se guía por este reloj cronológico. Pero muchas veces nuestro reloj cronológico, para eso está la vida profética de la iglesia y el espíritu de profecía operando en nosotros. Porque el espíritu de la profecía, ya que se habló del corazón, es como una excitación que se produce adentro nuestro y nos empieza a decir atento, 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 porque una hora de Dios se está acercando a tu horario. A veces es personal, a veces es familiar, a veces puede ser para una geografía y a veces puede ser en el mundo. Es decir, Dios nunca habitará el tiempo cronos con un tiempo de Dios sin avisarle a aquellos que operan en el espíritu de la profecía, que está en todos los santos, además enseñado y animado y consolado por los profetas que edifican la iglesia. Para eso están los profetas, para percibir de antemano cuándo un tiempo de Dios va a invadir tu cronos. Jesús dijo, la hora ha llegado. Cuando la madre de Jesús, María, lo quiso llevar al Señor a la fiesta y que cambie el agua en vino, el Señor dijo, mujer, la hora no ha llegado. O sea, Jesús tenía el sensor espiritual. Usted tiene que saber, hermano, que tu vida y la mía están marcadas por horas espirituales. Y la oración continua, 7/24 en mi espíritu, orando con toda oración y súplica en el espíritu, el poder de Dios operando en mí, lo que produce es que yo no tenga una creencia cultural, Dios está conmigo, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a salvar. Más bien, nuestras creencias puras hacen que nuestro corazón,
ante las situaciones del tiempo cronos, que son contrarias a la vida de la fe, se acercan, usted y yo, por medio de la oración como vínculo de comunión, podemos evitar los tiempos catastróficos y saber que Dios tiene una agenda, porque la vida de los hombres es la agenda de Dios en el horario de Dios, o las agendas del mundo que nos matarán y nos robarán y nos van a esmerilar la fe de aquí hasta antes que te mueras. ¿Podría usted pasar la vida sin saber cómo fue la historia de David? No podría usted pasar la vida de la fe ignorando este pasaje de la Escritura. Si le venden una Biblia fallada y no tiene Zacarías 4, zafa. No tiene Juan 17, no zafa. Quiero remarcar, porque tengo poco tiempo y el deseo es dejarnos a todos con hambre. Para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Y todo esto estaba, ¿no? Imagínense si tuviéramos el libro de las oraciones de Jesús. Pero es que así es la vida. No todo lo que nos pasa es digno de ser transmitido. Pero aquellas cosas que nos pasan y nos traspasan deben de ser transmitidas. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, el Señor dice, la potestad que el Padre le había dado, todo esto era lo que el Padre y el Hijo habían hablado desde la eternidad. Porque para usted, culturalmente, ustedes y yo, culturalmente, aceptamos muchas cosas porque no tenemos el conflicto cultural. Pero para los días de Jesús, anteriores a Jesús, y por eso Jesús dijo, y para los que van a creer, hay hechos culturales muy fuertes en contra de esta escritura. Hay hechos culturales muy fuertes y equivocados. Claro, que usted no los tenga no significa que espiritualmente no existan. Muchos encuentran tropiezo en la fe porque, por ejemplo, usted sabe que hay doctrinas que creen y predican de que Dios era solamente el Padre y que un día, porque estaba solo, creó al Hijo. Y eso es mucho más fuerte de lo que usted piensa. Es una doctrina fortísima en países y en lugares a donde el principio de que Dios es uno, claro, Dios es uno, pero ahí nomás nos quedamos. No, porque para no tener tropiezo en la fe hay que ser entrenados para que no tengáis, estas cosas les hablo para que no tengan tropiezo. ¿Cuál es tropiezo? ¿Que te iba a salir mal un negocio? No. ¿De cuáles tropiezos el Señor quería librar a los apóstoles? Que cuando ellos salieran a predicar el Evangelio por todo el mundo, se iban a encontrar con un mundo que está configurado anti-Dios. Pero no anti-Dios del ateísmo barato, anti-Dios con doctrinas que la gente cree porque es lo primero que le llegó, pero no las puede defender porque nunca les fueron reveladas. Y las culturas se rompen con una piedra, en cambio la fe es inquebrantable porque no está a la altura de la naturaleza de algo que lo pueda romper. La fe es irrompible porque nadie puede acceder a ella en forma de controversia. Una creencia es controversial, la fe no. La fe no es controversial porque tú no puedes acceder a la fe. Por eso puedes matar a una persona pero no tocar su fe. Y nosotros no somos salvos por creencias, somos salvos por fe, porque hemos tocado a Dios con la misma sustancia de la que Él está hecho, porque la fe es del Espíritu y Dios es Espíritu. Y aunque nadie ha visto al Padre, sí tenemos su Espíritu y nos da testimonio por el Espíritu, y aunque nos digan que no, tú sabes que no estás peleando con una cultura, sino que esa experiencia y sustancia está en tu vida. ¿Y quién puede doblegar algo que ya es una vida en ti? Jesús ahora lo está diciendo en forma de oración. Él lo está diciendo en forma de oración para que los discípulos oigan.
Amados, yo no podría hacer esta oración. La más larga de la Biblia, ¿no? A mí no me cabe esta oración. ¿Ve? El Padre Nuestro sí, porque fue la pedagogía de Jesús. Pero esta oración, es decir, bueno, el martes vamos a orar sobre Juan 17. Así sería la oración de Juan 17. ¿Cuánto glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti? ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba dejando la doctrina en forma de oración. El fundamento apostólico, de esto predicaron los apóstoles. Este era el fundamento de la doctrina. San Juan 17 está en la doctrina que predicaban los apóstoles en el primer siglo y que hacía que el poder de Dios, que es nuestro tema, que venimos discutiendo como casa desde hace ya mucho tiempo, era que los santos eran edificados en esta doctrina. ¿Cuál era la doctrina? La comunión del Padre con el Hijo. Y que habían sido tan claros los dos antes de que el mundo fuese, que después que el mundo fue, nada pudo cambiar esa comunión que hoy nosotros tenemos en nuestra vida como el nuevo pacto. El nuevo pacto o kainos. El pacto kainos es aquella vida que el Padre y el Hijo habían convenido desde la eternidad antes de que el mundo fuese. La comunión y el vínculo entre el Padre y el Hijo. ¿A qué vino Jesús? Para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Ni siquiera dice allí que había venido para que seamos salvos. La salvación fue el trámite, pero la vida eterna fue el fin. Sacando la existencia humana del valor que nosotros le hemos dado. Por eso que los primeros creyentes al recibir este evangelio no es que despreciaban la vida humana, solo que no tenía el valor. Es decir, la vida humana en el primer siglo, ante la verdad apostólica aprendida de su maestro, no cotizaba en bolsa como cotiza en nuestras creencias. Para nosotros vivir en la tierra cotiza en bolsa. No sé cómo será la moneda que más cotiza. No sé cómo estará el mercado financiero espiritual, pero para los creyentes de los últimos 18 siglos, la vida de habitación humana en la tierra ha cotizado de tal manera que la gravedad de esa cotización de la vida humana en la tierra le ha quitado el poder y la manifestación de Dios, porque Cristo no vino a cotizar la vida humana, vino a evaluar al hombre como un hecho eterno. Y acá yo sé que me meto en lío. Y entonces, ¿qué hago con mi vida humana? Hágala cotizar en el valor justo. Porque mucha gente que dice que es lindo vivir no sabe para qué usar la vida. ¿Y qué hace? La desperdicia, que es la vida de un pecador. Una persona que ha cotizado la vida, pero no sabe para qué la usa. Entonces una inversión fofa que te consume tu vida y se termina desperdiciando, que alimentará un laguito de fuego. Pero no es el uso para el cual Dios lo ha diseñado. Porque nosotros tenemos la cultura que vivir mucho es bueno. ¿Tenemos la revelación? Pregunto. Nosotros por las dudas vivamos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ese por las dudas vivamos va a ser puesto como está siendo puesto ahora. Y esto, ¿habías visto cuando se empezaron a partir las personas por causa del COVID? ¿Cuáles eran los primeros mensajes? A ti no te llegará. Empezamos a usar todos los mensajes bíblicos. Y la sangre te cubre. Y en Egipto. Y el cordero. Y claro, hasta que no se murió ningún creyente. Cuando se empezaron a morir los creyentes, ¿qué se desestabilizó? Se desestabilizó la moneda. Entonces la fe se desestabilizó. Las iglesias decían, yo pensaba que yo por ir a la iglesia no me iba a pasar. Se desestabilizó el mercado porque la inversión fue fofa. Sí, usted en el mercado financiero puede comprar una moneda, pero tiene que saber que las reglas no las maneja usted. Eso es el hombre, esas son las esperanzas humanas. Pero Jesús dijo en la oración, registren la oración de Jesús: Padre, yo vine para darles vida eterna, no una buena vida en la tierra. Ahora, la buena vida en la tierra es una circunstancia que es particular y que la gracia de Dios la dispensa según la gracia. Pero es injusto creer
que porque alguien compra es bendecido y porque alguien no tiene no es bendecido. Porque ese problema no es un problema de bendición, es un problema de concepción. Nos priva de conocer al Padre, no es que nos priva de un bien. Por tanto, los santos tienen que estar dispuestos a vivir y a morir, porque el valor de nuestra fe no está en nuestro pasar por la tierra, sino que en Cristo tenemos vida eterna. Y ese es el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Porque ¿quién resucitó a Cristo de los muertos? El Padre. ¿Y por qué el Padre resucitó a su Hijo? Porque su Hijo había creído bien. No se sintió frustrado que a los 33 años se tenía que ir, porque él tenía cotizada su estación en la tierra por el tamaño del propósito que vino a cumplir. Por lo tanto, tu vida física tiene un valor, pero no es el mayor valor. Es en la fe y en la esperanza de la vida eterna, revelada por el Padre y en la oración que hizo Jesús, el fundamento, por lo cual podemos pensar que no volveremos a repetir historias como iglesias congregadas en un lugar, porque Dios no está congregando a la gente, Dios está edificando la iglesia, y salirse de la congregación para hacer la iglesia es un trámite de revelación. Y esta es la vida eterna. Jesús dice que Él vino a dar vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Los niveles de autoridad que Jesús revela en esta oración son tremendos. ¿Sabe usted que la mayoría de los creyentes creen que el Padre y el Hijo son iguales y da lo mismo? Y confundimos al Dios Padre y al Dios Hijo como si algo fuese igual, y no es así. Esos son los serios problemas que tenemos en nuestro caminar en la fe en relación a la autoridad. El Hijo no estuvo en la tierra en forma de hombre y tenía a su Padre como socio igualitario. 50% el Padre, 50% el Hijo. No, en autoridad, en entendimiento. Y eso se tiene que revelar antes de que la vida espiritual dice que comienza. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ese al lado tuyo gobierna toda la escritura hasta Apocalipsis. Usted no puede entender Apocalipsis si no entiende esta oración. Usted nunca y yo podremos entender qué pasará en los acontecimientos finales de la historia y cómo el Padre y el Hijo están sentados en autoridad si nosotros no entendemos esta oración. Porque todo lo que se discute en nuestra vida de fe tiene que ver con nuestro conocimiento de esta vida. De pronto tenemos familias cristianas, matrimonio teniendo problemas entre el matrimonio de autoridad. ¿Quién toma la posición de autoridad? Y claro, como para nosotros autoridad es mandar, mientras que autoridad es propósito, la autoridad solo funciona si hay un propósito. Si no hay un propósito, no existe la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es cuando lo que yo estoy haciendo solo no puedo. Cuando lo que yo creo que Dios me mandó a hacer no puedo solo, allí es a donde Dios revela al Padre y al Hijo. Mientras que usted cree y yo que podemos, no va a haber autoridad revelada. Por eso comencé hablando que este es el Padre dándose a conocer y el Hijo dándolo a conocer. Ahora, ¿por qué Jesús está orando por los discípulos? Porque esta es una gran contradicción doctrinal. Hay muchas corrientes doctrinales en el mundo. Quizá usted culturalmente no fue expuesto, pero hay muchas corrientes doctrinales que son diferentes a esta versión que estamos leyendo. Para que usted de acá a 30 años no tenga tropiezo, debe de ser enseñado que lo que Jesús le había dado, el Padre le había dado
a los discípulos, a Jesús eran sus discípulos. Y Jesús lo aclaró. Bueno, sobre esa aclaración hay muchas versiones bíblicas contradictorias. Y para nosotros no es una contradicción porque ya se hace tarde y son las 12, pero para el mundo que lo estaba oyendo a Jesús, Jesús sabía que los discípulos deberían de enfrentar esta contradicción. Estas personas que Dios le había dado, cuando Él resucita, estos llamados discípulos se convirtieron en lo que sería la iglesia. Y la iglesia era el regalo que el Padre le había preparado a su Hijo. Y este es el fundamento de toda nuestra fe. Y por eso los apóstoles hablaban que la esposa, la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza, porque ellos habían visto esta realidad en Jesús. No era un curso de matrimonio, era la consumación del propósito eterno. Entonces Jesús ora por sus discípulos como si estuviese orando con el anhelo de ver a su esposa. Y esto escandalizó a todos los judíos. Y esto aceleró su crucifixión y su muerte. Y para que no haya tropiezo, el Señor les aclaró. Gracias, hijo. Solo quiero quedarme cuando le dice el Señor, Padre justo. ¿Cómo? Padre, versículo 25. Ya me fui al último, pero volveremos. Y en la medida que Dios nos dé algunos domingos más, que este mensaje solo sea parte de todo lo que se está edificando en las iglesias, por los pastores, aquí en la iglesia local. Gracias por todos los que vienen a Escuela de Vida. Gracias por el respeto, por la gente. De esto se trata, de que todo vaya cobrando un nido de poder, porque esto lo que va a producir es poder en la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo y poder expresado en la medida de cada uno de nosotros. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Y ahí aparece la palabra que nos interesó al comienzo, Padre justo. Por lo tanto, la oración tiene que estar a la altura del Padre. Entonces nosotros no podemos justas, tienen que ser oraciones justas. Y los apóstoles se encargaron de decirnos que las oraciones tienen que ser justas. Y para ser justos hay que aprender. El mundo no te ha conocido. Esa palabra, el mundo, significa nadie hasta ahora te ha conocido a ti. Eso fue lo que enojó a los judíos, porque ellos creían que lo habían conocido. ¿Por qué ellos honraban a Moisés y a Abraham? Porque ellos se creían de que Moisés y Abraham habían visto a Dios, que Elías había visto a Dios, que Eliseo había visto a Dios. Y ninguno de ellos había visto a Dios, ellos solamente habían visto al Hijo, al Jehová
de los ejércitos, porque el Padre está escondido para verse solamente con aquellos que han sido justificados por la sangre y el sacrificio de su Hijo. El mundo no te ha conocido. Quiero darte, no sé, te quiero abrazar fuerte en el Señor. Quiero que sientas este abrazo de amor. Tu mayor esperanza es que todo lo que Dios te ha dado te prepara en un estado de justicia para que conozcas a plenitud por la vida eterna al Padre. Porque el Padre se quedó en la puerta esperando al Hijo. Gloria al Señor. Y que vivas con intensidad el amor, y yo también, que a veces me desequilibro. Vivas con intensidad y con alegría tu vida en la tierra, disfrutes a tus seres queridos, los ames. Ora al Señor que no te saque de la tierra, que nos vayamos cuando Él quiera, que nos vamos a cuidar para vivir mucho tiempo, porque si Él se revela un poquito a nuestras vidas, vamos a poder salvar a muchos para Él. Disfruta el rostro de tu esposa, de tu esposo, si te levantas un día y está vivo, disfrútalo, disfruta a tus hijos, pero no dejes que cotice más. Nada de lo que tú tocas y el tiempo se llevará no puede cotizar más que lo eterno. Porque algún día algo de lo que amas ya puede no estar. Algún día te levantas y las cosas que cotizaron demasiado ya no estén. Que no te sea de tropiezo lo que ya no tienes, para que pierdas lo que sí tienes, que es la vida de Dios, porque eso te hará fuerte y te llevará a seguir tomando decisiones que al final son decisiones en el tiempo que todo se pudrirá, lo que compres, lo que vendas, los hijos que nacen de tu vientre también un día se morirán. Pero el tema es que ellos vinieron con la posibilidad de conocer a Dios y lo vas a poder eternizar para una vida eterna, a donde ya no habrá ni casamientos, ni habrá, sino que será nuestra vida, nuestra comunión con el Padre. Y el creer eso no es una esperanza de que algo va a suceder. El creer lo que va a suceder nos hace poderoso para que algo suceda hoy y este mundo en tiniebla tenga que retroceder para que nuestros hijos no tengan tropiezo. Es muy complicado de decirlo. Sabe que yo he padecido de un acúfeno en mi oído izquierdo. Gracias a Dios cada vez lo tengo más dominado, o hemos logrado por ahí convivir un poquito y por allí se va. Pero cuando voy a ver al médico me pregunta, ¿cómo es ese sonido que usted tiene? Es tan difícil comparar algo que conozco con el sonido de un acúfeno. Y le digo, a veces siento como que una bicicleta se desinfla. A veces siento como cuando éramos chicos y oíamos un caño. A veces siento como si tuviese, lo trato de asociar con mi ruido, como si estuviese pasando un hierro en una moladora. En realidad el médico dice, sí, la verdad que usted nunca va a saber decirlo porque el sonido de un acúfeno es muy difícil de ponerlos en palabras. Cuando él dice eso, yo comparo esto con la fe. Qué difícil que es poner en palabra el sonido de Dios. Pero lo importante no es ponerlo en palabra, porque nosotros no estamos aquí para transmitir verborragia, estamos aquí para transmitir un sonido al espíritu que despierte a tu espíritu y al mío a una consideración de que el Padre nos dio a su Hijo temporalmente a la tierra y que en ese tiempo de su Hijo en la tierra, Él oró revelando los secretos de que el Evangelio es cómo un padre y un hijo viven y cómo un hijo puede vivir una vida en que casarse no será irse de la casa, sino traer a su esposa a la casa del Padre. Y que toda la vida se va a tratar de ir en contra de eso. Y que la mejor manera de preparar a la novia
para que vuelva a la casa del Padre es que sea purificada en la tierra, porque no porque sea tu novia va a llegar como quiera a la casa del Padre, sino que debe de ser ataviada, debe de ser preparada. Y eso somos nosotros los santos, los que algún día tomamos la decisión de no ser congregantes, y aunque se confunda, porque estamos todos juntos, hay gente que se congrega, pero hay otros que son la iglesia. A los que son la iglesia, el Espíritu se lo hace saber. Y si el Espíritu te da testimonio, goza, porque los miembros de la iglesia tienen poder y se nutren entre sí. Por eso no te quedes enredados en los hechos congregacionales. Lo necesitamos porque no sé qué sería de mí sin verlos a ustedes, pero sé que todo esto puede variar. Esto que ven mis ojos y usted en mí es un valor inestable, no puede cotizar en bolsa, pero es un paso obligado a conocernos, a amarnos, a vernos, a redimir el tiempo y a creer que el estar juntos como lo están haciendo ustedes, esforzándose, algunos viajan. Esta semana oímos de 2 familias que se van a venir a vivir a Córdoba para estar más cerca, para escuchar. La verdad que yo no entiendo eso, yo no promuevo eso, solo digo que todo está bien si queremos dejar de ser congregantes para ser la iglesia, porque es la iglesia la que conocerá al Padre. Glorifica a Dios. Que el Espíritu del Señor le ponga valor a lo pasajero y le ponga valor a lo eterno. No como un hecho consciente, sino como un hecho del Espíritu. Trato de explicar en mi vida la ansiedad, no en la vida social. No. Yo no sé cómo hacer estadísticas, solo estoy tratando de que sea en mi vida, Señor, por qué la ansiedad, por qué la depresión, la angustia se está comiendo al mundo y a veces a los creyentes. ¿Por qué todavía los creyentes tenemos que oír a los médicos decirle que nos digan aflójele a la ansiedad? ¿Qué parte de esta casa no entendimos? ¿A qué habitación no entramos? ¿Por qué los creyentes no podemos terminar de aprender la diferencia entre ser pecadores y tener la tendencia del pecado operando en nosotros? ¿Por qué tenemos que pensar que la iglesia es algo que yo puedo formar en un garage o puedo formar en un salón y pensar que la iglesia es todo aquello que ha evaluado lo espiritual por encima de lo material y de lo pasajero? Hagamos una lista de todo lo que se comerá el tiempo. Mira muchas fotos de tu familia y verá cómo todo se envejece. Ámalo y disfrútalo, pero se irá. Todo se irá. A esto he venido, Padre, a darles vida eterna. Entonces dice la Biblia que ellos tuvieron su vida física sin temores. Algunos de ellos fueron entregados a los leones. ¿Por qué la iglesia no se deprimía en la persecución? Porque su vida física no cotizaba en su fe. No nos peleemos por cosas pasajeras. Nada
de lo que se come el tiempo es digna de nuestra batalla. Nada. Defiéndelo, seamos administradores, claro que sí, pero que nunca toque los niveles de fe. ¿Te pasa algo con alguna persona en lo relacional? ¿Te pasa algo con una persona, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Todo eso un día se termina en un velorio. Todo eso. En un aspecto natural, los hijos despedirán a sus padres. En un matrimonio, uno despedirá al otro. Pero la riqueza que quedará de que somos hijos eterno nos traspasó. Gloria al Señor. Es maravilloso. Kilómetro 17, aquellos que lo ignoraron nunca llegaron. Pero los que le dan valor llegarán en fortaleza.